América Latina siempre es una pregunta que a veces te duele por su pasado, ¿no? Es decir, fuimos pueblos conquistados, explotados, terriblemente humillados, pero también es el espacio del planeta donde está la mayor esperanza, ¿no? No solo por lo que los pueblos han hecho, que ha sido heroico desde sus independencias, y en este momento también de coyuntura donde al hablar de América Latina tienes que hablar de integración necesariamente, tienes que hablar de la urgente necesidad de unirnos, y en esa palabra enorme que implica América Latina tiene que contener su pasado, su historia, su presente y un futuro enorme que está fundamentalmente ligado a las culturas y a sus diversidades. El gran aprendizaje de la pintura es esa necesidad de fijar en el cuadro el instante, que ese instante se vuelve a veces perdurable, ¿no? Y la pintura, de alguna manera, en América Latina va teniendo sensibilidades, ¿no? Es decir, va teniendo preocupaciones sociales, va teniendo entorno que le permite que esa pintura no sea solamente el resultado de las vivencias propias del autor, sino que ese autor se siente parte de un momento histórico, se siente parte de una sociedad y de alguna manera hace que su pintura capte ese momento, ese instante, ¿no? Entonces yo creo que el aporte del muralismo precisamente es el contacto de los autores con las luchas de su pueblo en ese momento, con la realidad política, social que vivían, y que no está aislada del arte. Es decir, ellos incorporan su propia vivencia, porque además la mayoría de autores tienen posiciones muy fuertes frente a la defensa de los más pobres, la lucha por la tierra, es decir, y no solo son pintores, sino que también son activistas y son militantes y salen a las marchas y construyen un imaginario en su pintura que está muy ligado a lo que están viviendo en su momento. Hay quienes dicen que el arte debe ser totalmente aséptico, que prácticamente no debe expresar lo que está ocurriendo en la sociedad. Y ese arte en realidad es un arte que no termina representando a nadie, sino que termina representando a sí mismo. Es verdad que el arte es necesario que llegue con un toque de emoción, pero el arte, si no tiene un vínculo con la sociedad, finalmente termina en algo que es solo de un individuo o determinados individuos y no termina siendo de la propia sociedad. Porque cuando tú revisas la historia, a propósito de esta triada académica, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que fue a través del arte, ¿sí?, que se comenzó a manifestar esta verdad que estaba oculta por las dictaduras militares, ¿sí? Y fue el arte, no el arte atrapado, sino el arte de la creatividad de los pueblos para poder transmitir lo que había que transmitir. O sea, porque te recuerdo, había una censura de un carácter que solo creo que en la Alemania hitleriana se ha manifestado. Entonces, por ejemplo, cuando tú me dices el arte, yo me recuerdo en los barrios populares de Santiago, justamente, por ejemplo, el graffiti, y a través del graffiti le decíamos a la gente con frases de Víctor Jara o con frases de Pablo Neruda o de la propia Violeta Parra, ¿no es cierto?, le decíamos al mundo de que en Chile se estaba matando, ¿sí? Y solo así podíamos, porque el arte tiene una gracia, es creativo por una parte, pero por sobre todo, para hablar de esta temática desde el arte necesitamos mucha ternura, porque la ternura es la que va a permitirnos jugar contra los poderes, ¿no es cierto?, los grandes poderes y sobre todo estos de carácter dictatoriales. A mí me parece que el arte es un
un espacio fundamental de lo más profundo del ser humano, el sentimiento, ¿no es cierto? Y el arte llega hacia allá. No es solamente una idea, sino que penetra en el ser mismo de la persona. En el caso, por ejemplo, de la Plaza Grande, 20 años de salir todos los miércoles a la Plaza Grande con el apoyo de artistas populares. Ese apoyo de los artistas populares era un pilar de convocatoria y también de denuncia. Es decir, el arte siempre debe tener una parte en todo el trabajo, en toda la lucha por la vigencia de los derechos, porque como digo, es un canal de los más eficaces para llegar a la conciencia de la gente. Muchas veces un cuadro te dice mucho más que 1000 discursos. Y bueno, por eso es que justamente como el arte toca mucho más la emoción, toca mucho más las fibras íntimas, el corazón más que la mente a veces, es que a los represores, a los gobiernos dictatoriales les preocupa y por eso tratan de eliminar a esos artistas, escritores que de alguna forma se rebelan contra ellos. Cuando tú ves que la Estela Carlotto se pone el pañal de su hijo y que todo el mundo cree que es un pañuelo, no, es el pañal de su hija, para mí tiene un sentido artístico tremendo, porque el arte te va a transmitir códigos simbólicos muy importantes desde la perspectiva comunicacional, ¿no? Y entonces es una mezcla de creatividad, pero insisto, de mucha ternura. Ser parte del movimiento social de América Latina, servir en esas causas, apoyar con lo que puedes hacer, que es en algún momento el dibujo, el afiche, el hacer, inclusive estar atento a lo que los movimientos sociales están planteando en América Latina. Eso te da una gran visión de lo que es el mundo que se teje abajo, que no es el mundo de las élites, no es el mundo de la academia, no es el mundo de artistas metidos en un academicismo que nadie les comprende. No, es más bien una manera de construir una relación absolutamente desde abajo, desde esa necesidad de compartir con el movimiento social. Entonces yo soy un pintor de los movimientos sociales de América Latina. Siempre estoy al tanto de ese espacio. Compañeros de Brasil o de México siempre me están planteando tareas y yo las cumplo con toda la posibilidad de que ese dibujo, ese cartel, ese afiche sirva para al menos recordar que América Latina tiene un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto que está en construcción, que tenemos mucho que hacer, ¿sí? Pero que vamos caminando con los pueblos, ¿no? Estamos muy conscientes de que no tenemos por qué callar realidades elocuentes y refugiarnos en un arte purismo siempre falso y siempre enmascarador de la situación de injusticia real que viven los pueblos. Yo no digo que el arte debe ser un cartel político, debe hacer las dos cosas. No puede abstraerse de la política, pero tampoco puede abstraerse del hecho que tiene una misión casi sagrada en la sociedad, de convertirse en su vocero, en el vocero de aquellos que no tienen voz. Los derechos humanos son una serie de atribuciones que inicialmente eran conceptos, eran ideas que llevan o que buscan que la persona tenga mínimas condiciones de vida para tener una vida digna, llámale una vida del buen vivir. Los nombres los podríamos ir posicionando, ¿no? Pero es una serie de atribuciones que le das al ser humano que la sociedad mínimamente debería cumplir para que él pueda vivir
tranquilo, feliz y desarrollarse como ser humano. Son todos esos elementos que te permiten desarrollarte como ser humano. Lo paradójico es que todos tenemos los mismos derechos, pero no se nos respeta a todos por igual. Entonces, los derechos humanos vienen a ser una conquista de la humanidad a través de la historia, ¿no? El ser humano se da cuenta de que tiene un derecho, de que no lo puede ejercer y lucha por conquistarlo. Y así yo creo que es parte del motor de la historia. Antes de pensar si estamos atendiendo o no un derecho, antes de hacer un ministerio inclusive, si epistemológicamente o filosóficamente es concerniente. Yo pienso que ese acercamiento, por ejemplo, desde la ciencia social a las comprensiones más complejas, más abstractas, más ocultas de los jóvenes, pienso que ahí podríamos recién estar arribando a algo más o menos certero con respecto al derecho y con respecto a la sociabilidad de esos derechos. Si nosotros estigmatizamos, pienso que todavía continuaremos en los años 60, en donde los hippies eran rechazados por su forma de pensar. No hemos superado esas visiones para mí. Pienso que todavía las estéticas influyen mucho en el condicionamiento de la comprensión social. El primer problema que nos topamos cuando hablamos de derechos es que creemos que es un tema de leyes y un tema de legalidad. Yo creo que para dar un salto real en el tema de los derechos es cuando sean parte de la vida cotidiana. ¿Y esto qué implica? Implica algunas cosas. Una es, primero, entender que los derechos es una forma de relacionamiento humano entre las personas, entre el papá y la mamá, entre los adultos y los niños, entre el Estado y el ciudadano. No es solo atribuciones legales, es nuevas formas de relacionamiento humano. ¿Basadas en qué? Basadas en un punto fundamental, en el reconocer al otro. Es decir, los derechos tienen que partir en el reconocer al otro como sujeto social de derechos. Reconocerles que tú tienes un conocimiento, tienes un saber, tienes una historia y tienes una serie de derechos que son tuyos y yo tengo que reconocer a eso. Por lo tanto, implica una mirada más de respeto y de igualdad. Entonces, creo que uno de los puntos fundamentales cuando hablas de la vida cotidiana es cómo estas leyes, cómo esta idea del derecho la ponemos en el escenario de cómo construimos nuevas relaciones sociales basadas en derechos, basadas en el respeto, basadas en el reconocimiento del otro, y creo que ese es cuando se comienza a consolidar ya un ejercicio real de esos derechos. Él salió la víspera, se puede decir, salió a reunirse con sus amigos. Fue el viernes 9 de noviembre de 1990. Salió entre las 3 de la tarde, como siempre, con su libro bajo el brazo, que se iba a reunir con unas amistades. A las 9 de la noche del mismo día me vuelve a llamar y me dice que se va a demorar un poco porque es cumpleaños de un compañero. Hasta ahí sé yo, porque ya después, averiguando, me dijeron que ha salido de un salón, son candelas que había en la Reina Victoria, que ha salido a las 12 de la noche para dirigirse a la casa. No se sabe nada más, porque se averiguó en el Son Candelas, la señora propietaria dijo que le abrió la puerta y salió. Los compañeros, 2 compañeros que habían estado con él, también le dijeron que le vieron salir y no volvió más. A las 7 de la mañana del día 10, me llama una amiga de él preguntando. Y yo le reclamo, le digo, si él no ha venido, tiene que estar con ustedes. Y comenzamos a buscarle desde ese momento. Y no sabemos nada hasta este rato. Por lo general la gente, cuando suceden estos casos, hacen las primeras indagaciones, hacen las primeras búsquedas o las primeras denuncias y después se resignan o ven que no hay alternativa, que no hay noticias o que la vida sigue su marcha
entonces su rutina de vida pues no cambia, ¿no? En el caso nuestro, nosotros tuvimos una decisión familiar que el principal problema que teníamos era la desaparición de los niños y nuestra única misión era encontrarlos, encontrar la verdad y hacer justicia, ¿no? Y que en ese contexto pues todo quedaba a un lado ante esta lucha. Entonces el cambio fue total, ¿no? Salí como toda mamá. Cuando su hijo no vuelve, sale a buscarlo. Y la lógica me hizo preguntar en comisarías, en regimientos, en hospitales, siempre sin recibir respuestas. Hice gestiones con gente importante, hasta con gente del ejército, y también sin respuestas. Y me fui enterando de cómo pasó Laura esos 9 meses de cautiverio, estando embarazada, por sobrevivientes de esos lugares, de ese lugar donde ella estuvo, gente que fue liberada y que fue al exilio, y en el exilio nos contó las cosas que sufrían y las cosas que pasaban. Y la busqué siempre a ella, pero 2 meses después que nació su hijito, a ella la asesinaron. Y el niño, yo no supe dónde fue, y yo tuve el privilegio, entre comillas, mi familia, de que nos entregaran el cuerpo de Laura, porque todos los demás están desaparecidos, no se sabe dónde están sus restos. A mí me lo entregaron porque yo le pedí a un militar, pero le pedí a Laura viva, no muerta. Y él habrá dicho, cuando la maten se la entregan a la madre porque me la pidió, supongo. Yo entonces, si la enterré, no tenía que buscarla, yo podía poner una flor en el cementerio. Pero lejos de llorar sobre la tumba, yo dije, te prometo, Laura, que voy a seguir luchando mientras viva para buscar a tu hijito. Y voy a seguir luchando para la justicia por tus 30.000 compañeros. Y es lo que estoy haciendo. Ya encontré mi nieto, pero mi lucha sigue, porque falta mucho todavía. Lo que yo creo que hay una ausencia aún por parte de ciertos poderes fácticos de que no quieren poner esto en la agenda educativa, como te había dicho anteriormente, o en las agendas comunicativas, la temática de derechos humanos, porque todavía tenemos a los violadores de los derechos humanos caminando por las calles libremente. El Ecuador, pese a lo que frecuentemente nos habían querido imponer una realidad, una historia que no aterrizaba realmente en cómo había sucedido ciertos hechos. En la década de los 70, de los 80, el Ecuador vivió una época represiva importante, igual que en el resto del continente. Es decir, el Estado, traicionando su naturaleza de defender, de garantizar, de promover los derechos humanos, estaba organizado para violentarlos, para perseguir a sectores de la población civil de manera sistemática, de manera generalizada, y cometer abusos de derechos humanos. Cuando tú estás a cargo del Estado, o sea, o del gobierno central, tú tienes la obligación de defender el Estado utilizando las armas que te permite la Constitución. Nunca la Constitución ecuatoriana ha permitido la tortura, ni la violación en la tortura, ni el asesinato. Y ahora que sabemos ya, gracias al informe de la Comisión de la Verdad, todo lo que sucedió, queda claramente demostrado que era una actitud sistemática del gobierno con formación en el extranjero de los ejecutores de la tortura y de los asesinatos. La realidad económica y política de América Latina nos ha llevado a que determinados grupos hayan resistido esos poderes, y esos poderes, para mantenerse, la forma que encontraron fue la violación de los derechos humanos, porque el Estado fue en realidad el que llevó adelante la gran violación de los derechos humanos. Una cosa es llevar preso a determinadas personas, otra cosa es desaparecerlas, torturarlas o matarlas. Había una gran voz de la izquierda que de ninguna manera entraba a los medios, no era pública. Entonces eran grupos de estudio, algunos se iban armando, pero así calladito, tal. Entonces la opción de tomar las armas era, en el caso de Alfaro Vive, en otros casos no ha sido así, en el caso de Alfaro Vive era una opción política, era hacer saber
que habían hacerle saber a la gente que habían otras vías para su destino. O sea, que no todo estaba en unas elecciones dudosas por el tema de la propaganda y tal, sino que había otras maneras de que la gente, sobre todo el concepto principal era que la gente asuma su futuro con un compromiso para mejorar su futuro. Con armas o sin armas, pero hacerle saber a la gente que sí había gente que optaba por otro camino y que estaba dispuesto a asumir su futuro para cambiar en favor de todos. Los medios de comunicación y los dueños de los oligopolios aún no piden perdón por la tragedia ocurrida en la década de los 70 y de los 80. Es decir, sé que el caso del Colegio de Periodistas de Chile ya expulsó a periodistas que se prestaron para tapar estas violaciones de los derechos humanos. Pero yo todavía, y con mucho respeto, no escucho a los gremios del Ecuador, no escucho a los gremios, no sé, pues de la propia Argentina, ¿no es cierto?, o del propio Uruguay, que diga, nosotros nos prestamos para esta tremenda, para este tremendo holocausto que hicimos en América Latina. Entonces, yo creo que se ha hecho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, de seguir hablando sobre eso, porque estamos en el 2015, ¿cierto?, pero tenemos unos poderes, prensa, ciertos sectores de añoranza ante las dictaduras, ¿no es cierto?, han hecho todo lo posible para ocultar esta tragedia. Y perdónenme, creo que Ecuador no escapa a ello por ahora. Es decir, vivimos todavía una especie de querer invisibilizar la verdadera tragedia. Y en eso los comunicadores no han sido honestos de decir, sí, cometimos un error, y menos los dueños de los grandes medios de comunicación. Es más, añoran este proceso, lo añoran abiertamente porque el negocio era rentable, y dos, porque evidentemente todo el modelo neoliberal impuesto en América Latina fue en base a la violación de los derechos humanos. Yo creo que hay que hacer esfuerzos enormes, ¿no? Primero, para no olvidar, para que la Comisión de la Verdad, de alguna manera, que hizo la investigación, donde se determina que el 65% de las violaciones de los derechos humanos se produjo entre 1984 y 1988 en el gobierno social cristiano. Pero yo creo que debe concluir ese proceso, es decir, las víctimas fundamentalmente necesitan la reparación, en este caso reparación simbólica de la sociedad que asuma una verdad y que también sea una reparación como establece la ley de víctimas. ¿Dónde te perdí, mi hermano? ¿Dónde? Que hasta cuando tengamos vida sigamos luchando para saber algo de nuestros seres queridos. Porque si tal vez yo ya no puedo saber, sí han de saber los hermanos, los familiares. ¿Qué pasó con mi hijo? Ese es el mensaje, que los familiares tienen que seguir luchando. En medio de la tragedia y del dolor, parece que el sacrificio de estos dos niños no ha sido inútil. Al menos ha tenido alguna repercusión en la sociedad, pero también ha tenido una repercusión en cambio de leyes. Por ejemplo, los fueros militares y policiales se acabaron, ¿sí? El delito de desaparición, que no existía, ni siquiera estaba tipificado, ya está tipificado en la Constitución, en las leyes, ¿sí? Entonces, hay cambios estructurales que salen a raíz de tragedias que no se dejan en la impunidad total, que se visibilizan y que crean conciencia. Yo creo que esos son pasos firmes hacia un país mejor, ¿no?